Buenos días a todos, yo me llamo Santiago Barrantes, residente del segundo año de Cirugía General de UPB. Vamos entonces a hablar de perforación duodenal post-sepre. Como dijo el doctor Arroyave, me asesoró el doctor Rodrigo Castaño, que pues le agradezco por su ayuda para la presentación de esta charla. Vamos entonces a hablar de una introducción, vamos a ver cómo es la clasificación y el diagnóstico de estas perforaciones. Vamos a enfocarnos en el manejo conservador, quirúrgico y endoscópico para finalmente pues, hacer las conclusiones. Esto es una CEPRE en donde se canula la vía biliar por métodos endoscópicos con una guía. En casos de canulación difícil, como en este caso, se hace un precorte en la papila para poder acceder bien a la vía biliar y extraer cálculos adecuadamente con el balón. Ahí vemos entonces cómo están sacando los cálculos de la vía biliar por medio de la papila después de un movimiento un poquito extraño del endoscopista. Vemos que ya no está viendo nada y estamos viendo aquí el retroperitoneo. Ahí hay una perforación documentada durante la CEPRE. Este es el hueco de la perforación. Como fue diagnosticado durante el procedimiento, el endoscopista intentó cerrar la perforación con unos endoclips, como vamos a ver más adelante, y pues el cierre fue exitoso. Entonces, la primera descripción de la canulación exitosa en la vía biliar por métodos endoscópicos lo describió un cirujano, el doctor McCune, en 1968. Él dijo que esto era difícil, la canulación solamente lo logró en el 50% de los pacientes que tuvo, pero dijo que se podía observar de una forma muy bien y muy precisa lo que es la vía biliar intra y extrahepática. Hay muchas indicaciones para la CEPRE, tanto diagnósticas como terapéuticas. Las diagnósticas pues están principalmente indicadas en patologías biliopancreáticas, principalmente la coledocolitiasis, también para tumores periampulares y estenosis de la vía biliar. Ahora, últimamente, se ha hecho pues solamente un uso terapéutico, más que todo para extracción de cálculos biliares o esfinterotomía, dilatación de la papila con balón, por ejemplo, drenaje biliar pancreático o inserciones de stents. Es un procedimiento útil y seguro casi en cualquier población, pero obviamente no está exento de riesgos. Hay muchas complicaciones que pueden ocurrir y por eso hoy en día se receta como método únicamente terapéutico. La incidencia de las complicaciones varía mucho dependiendo de la literatura que se revise, pero más o menos de todas las complicaciones la incidencia es del 10 al 12%. Y la mortalidad en general de la CEPRE es baja, no sobrepasa el 1.5%, pero obviamente la mortalidad depende de la serie que uno revise y de la complicación que tenga el paciente. En general las complicaciones son leves, la gran mayoría, pero hasta el 5% van a requerir algún tipo de manejo adicional. Hablando ya de la perforación como complicación, es una complicación afortunadamente muy poco frecuente. La incidencia varía del 0.1 al 1.67%, pero por lo general en la gran mayoría de series que se revisan no sobrepasa el 1%. Es bastante extraño y tiene una mortalidad muy variable, que puede ser tan baja como el 8% o tan alta como el 34%. También depende de la mortalidad de la serie que se revise. Series más viejas tienen mortalidades de hasta el 50%, o sea que es una complicación bastante mortal. La perforación puede ser directamente por el duodenoscopio como tal. Se puede lesionar la ampolla, principalmente por la esfinterotomía, y también puede haber lesión de la vía biliar por la canulación con la guía. La perforación conlleva a consecuencias como son la peritonitis, las colecciones de líquido intra o retroperitoneales. Pancreatitis es la complicación que más se asocia a la perforación posee previamente la muerte. Se han descrito y están bien estudiados muchos factores de riesgo para que un paciente se perfore durante una CEPRE. El que más se describe es el precorte. El precorte se hace cuando hay una papila, una ampolla que es difícil canularla y cuando tras 2 o 3 intentos no es posible, se hace un corte para intentar ampliarla, intentar acceder mejor a la vía biliar. Pero este precorte, si se hace muy largo, se puede pues perforar el paciente. También se ha descrito la canulación difícil como factor de riesgo, alteraciones anatómicas como son los divertículos duodenales o las reconstrucciones en Billroth 2 de algunos pacientes que las tengan, la longitud de la esfinterotomía, si se extiende más allá del segmento intramural de la vía biliar, se perfora la pared duodenal, el diámetro de la vía biliar también es factor de riesgo y la extracción de cálculos muy grandes. Esto fue un estudio retrospectivo del 2020 en donde querían ver los desenlaces de pacientes con perforación duodenal de cualquier etiología. En total fueron a lo largo de 8 años 55 perforaciones, la causa más común úlcera péptica y después la perforación post-CEPRE. En total fueron 15. Ellos vieron que los pacientes que se perforaban post-CEPRE tenían más estancia hospitalaria, más días en UCI, más incidencia de filtraciones, más reintervenciones y tenían drenes por más tiempo que las perforaciones duodenales de otras etiologías.
La mortalidad general de esta serie fue el 38%, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las mortalidades de las diferentes etiologías. Aunque no hay diferencia en la mortalidad, sí vemos que a los pacientes perforados por CEPRE les va mucho peor que otras perforaciones duodenales por diferentes etiologías. Desde entonces, la generalización de la CEPRE en el 68, se empezaron a ver las diferentes complicaciones que se presentaban, pancreatitis, sangrado, perforación, se empezaron a describirlas y se empezaron pues a hacer reportes de casos de las diferentes complicaciones, como vemos en esta revisión del 90, en donde ellos describen 5 pacientes perforados por CEPRE, 2 pacientes se diagnosticaron durante el procedimiento y 3 tuvieron un diagnóstico tardío. Todos, absolutamente todos, se llevaron a cirugía teniendo una mortalidad. Ellos concluyen que tener un diagnóstico tardío en una perforación de estas llevaba al paciente a un peor desenlace, como vamos a ver también más adelante, y en el 90 recomendaban un tratamiento quirúrgico para absolutamente todos los pacientes con perforación post-CEPRE. Después empezaron a ver que no todos los pacientes con perforación post-CEPRE se tenían que llevar a cirugía, como lo vemos en esta serie de 2 casos del 94, en donde manejaron exitosamente a 2 pacientes únicamente con líquidos y antibióticos y observación. Ellos resaltan que la mortalidad asociada a la cirugía de una perforación de estas es demasiado alta, mostrando una revisión de todos los casos publicados hasta el 94, que eran 120 casos, de los cuales 49 se llevaron a cirugía y una mortalidad de 22 pacientes, o sea, del 50%. Entonces dijeron, no todos los pacientes se tienen que llevar a cirugía y propusieron un manejo un poquito más selectivo para que ciertos pacientes se lleven a cirugía y otros se beneficien de manejo médico. Hablando de la clasificación, existen muchas clasificaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. La primera que se escribió fue la clasificación de Howard en el 99, todavía estamos muy temprano, y después de eso empezaron a salir varias clasificaciones. Todas tienen sus pros y sus contras. Definitivamente la clasificación más mundialmente utilizada y la más aceptada es la clasificación de Stapfer. En el año 2000, Stapfer hizo una revisión retrospectiva de su centro para ver cuál era el mejor manejo de los pacientes que tenían una perforación post-CEPRE. Ellos hicieron una descripción de 14 pacientes con perforación, 11 se hicieron el diagnóstico durante la CEPRE, 8 se llevaron a manejo conservador, de esos 5 tuvieron un manejo exitoso, 3 no lo tuvieron exitoso, desarrollaron peritonitis, se llevaron esos 3 a cirugía y tuvieron una mortalidad. Llevaron 6 pacientes a manejo quirúrgico por diferentes causas y del manejo quirúrgico hicieron diferentes intervenciones bastante heterogéneas entre ellas. Entonces ellos describen esta revisión de su experiencia en su centro y ellos proponen una clasificación, es como dije la clasificación de Stapfer, que clasifica las perforaciones del 1 al 4 y lo diferencia en cuanto al sitio anatómico y al mecanismo de la perforación. Como dije, es la clasificación más mundialmente usada, la que utilizan la mayoría de artículos, la mayoría de series, y es la que se recomienda conocer y utilizar. Ya la vamos a ver una por una. Finalmente, los autores recomiendan que los pacientes con estas indicaciones se benefician de cirugía temprana. Entonces vamos a ver la clasificación de Stapfer. La tipo 1 es una perforación de la pared media o lateral del duodeno causada directamente por el duodenoscopio. La gran mayoría se diagnostican durante el procedimiento, generalmente son graves, grandes, generalmente requieren cirugía y son causas de filtraciones pues importantes. La Stapfer tipo 2 son perforaciones periampulares de la ampolla de Vater, son secundarias a la esfinterotomía o a la dilatación de balón de la papila. Son en todas las series las perforaciones más comunes, pero como vamos a ver, son las perforaciones que tienen los resultados más heterogéneos en cuanto a las tasas de éxito según el manejo. Las Stapfer tipo 3 son perforaciones de la vía biliar, principalmente o clásicamente el coledocoistal. Son causadas por la instrumentación de la guía o cuando se extraen cálculos o se insertan extensos, se manipula pues en general la vía biliar, se ve pues como presencia de aire o colecciones retroperitoneales y la gran mayoría son leves, como vamos a ver, resuelven con manejo médico. Finalmente, las Stapfer tipo 4 no se acepta que sean perforaciones reales, sino que son microperforaciones en donde por la insuflación de aire o gas durante el procedimiento se microperfora la pared duodenal, sale aire al retroperitoneo, entonces es la presencia únicamente de aire retroperitoneal, ya sea en la fluoroscopia durante la CEPRE o en una tomografía posterior. Una desventaja de la clasificación de Stapfer es que solamente se puede diferenciar de la tipo 2, la de las periampulares,
de forma intraoperatoria o intracepre si el endoscopista lo ve. De otro modo, no hay forma de diferenciarlas. En general, todos los estudios, como digo, clasifican a sus pacientes según la clasificación de Stafford, como vemos, por ejemplo, en esta serie de casos del año antepasado, publicada en 3 centros de Bogotá, en donde describieron 28 perforaciones y les dieron un manejo médico o quirúrgico abierto por laparoscopia según la clasificación de Stafford. La gran mayoría de perforaciones tipo 3 o 4, se dieron 15 pacientes de manejo conservador según esta clasificación, a 13 pacientes de manejo quirúrgico. De los pacientes de tipo 3 o 4 de manejo conservador, 8 pacientes fallaron y se llevaron finalmente a cirugía, una mortalidad en general del 23% y tuvieron pues diferentes complicaciones. Vamos entonces a hablar ya del diagnóstico. El diagnóstico es importante diferenciarlo en dos. Las perforaciones que se diagnostican durante el procedimiento, ya sea por visualización directa por el endoscopio o por medio de fluoroscopia, y las perforaciones que se diagnostican después del procedimiento. Resaltar que solamente, dependiendo de la serie que uno revise, pero más o menos el 23% de las perforaciones se diagnostican durante la CEPRE, y eso es un porcentaje muy bajito porque, como vamos a ver, eso es lo ideal. También hay que diferenciar si hay un diagnóstico temprano o tardío. Esto se ha clasificado a lo largo pues, como de la historia en 24 horas. Diagnósticos después de 24 horas se asocian a peores desenlaces porque estamos hablando de secreción biliar, intestinal, pues, duodenal y pancreática, que es muy irritante, muy corrosivo y genera una respuesta inflamatoria muy grave en los tejidos. Entonces, si esto se deja más de 24 horas ahí, pues vamos, como vamos a ver, tener lesiones bastante severas. Hablando del diagnóstico durante la CEPRE, como dije, se pueden ver con el endoscopio o por fluoroscopia. La gran mayoría de tipo 1, hasta el 73%, se diagnostican durante la CEPRE. De las tipo 2, 3 y 4 se pueden diagnosticar con la fluoroscopia, y de las tipo 2 específicamente se describe una tasa de detección con fluoroscopia que varía del 36 hasta el 100%, o sea que pues es demasiado variable. En todos los artículos que hablan de esto se describe que un diagnóstico precoz impacta positivamente en los resultados del paciente. Se han descrito mortalidades del 4% para diagnósticos tempranos, antes de las 12 horas. La mortalidad asciende hasta el 10% cuando el diagnóstico se retrasa a más de 12 horas. Y como les dije, más de 24 horas, la mortalidad aumenta hasta el 50% o incluso más de la serie que se revise. Si la perforación no se documentó durante el procedimiento, entonces en el posoperatorio el paciente va a iniciar con dolor abdominal que no mejore, signos de irritación peritoneal, taquicardia, fiebre, hipotensión, y en los paraquímicos elevación de reactantes de fase aguda. Ante la mínima sospecha de que el paciente puede estar perforado después de una CEPRE, la imagen ideal es una tomografía computada de abdomen, idealmente con contraste venoso y ojalá oral para ver el sitio de perforación. En el 2020 se publicó un análisis retrospectivo de una serie de casos en donde ellos desarrollaron una clasificación tomográfica basados en el hecho de que si no se diagnostica la perforación durante la CEPRE, la clasificación de Stafford se vuelve muy difícil y, como les digo, solo se puede diferenciar, por ejemplo, la tipo 2 de la tipo 4 durante la cirugía. Entonces ellos cogieron 52 pacientes perforados y los dividieron y a todos les hicieron tomografía en el postoperatorio. Los dividieron en aquellos que tenían solamente aire, que tenían aire y líquido, y aquellos que solo tenían líquido. Entonces vieron que los pacientes que solamente tenían líquido, esto siempre correspondió a una Stafford tipo 3, porque la vía biliar-pancreática solamente tiene líquido, y si es una perforación pequeña, esto va a generar una colección retroperitoneal. En cambio, los pacientes que tenían aire y líquido al mismo tiempo, eran perforaciones obviamente más grandes, generalmente la pared duodenal, la tipo 1, que genera salida de aire y salida de contenido intestinal, o también correspondió a tipo 2 o tipo 3, pero perforaciones más grandes, en donde no solo salía líquido, sino que también salía aire. Vieron que estos pacientes se beneficiaban de cirugía temprana. Y finalmente los pacientes que solamente tenían aire, esto siempre correspondió a un Stafford tipo 2 o 4, en donde la perforación es muy pequeñita y no alcanza a salir ni siquiera líquido, sino que solamente aire. Ellos concluyen entonces que los pacientes en el posoperatorio, que en una tomografía se documenta aire y líquido, se benefician de una cirugía temprana, casi que inmediata, versus los pacientes que, por ejemplo, solamente tienen aire en la imagen, que podrían beneficiar de un manejo médico.
La imagen ideal, como les digo, es la tomografía. Aquí vemos un análisis retrospectivo de 61 perforaciones solamente tipo 1 y 2, excluyeron las tipo 3 y tipo 4 porque querían ver cómo les iba a esos pacientes con 1 y 2. La gran mayoría de pacientes se diagnosticaron de forma tardía. El tiempo del diagnóstico promedio fue 23 horas después del procedimiento, pero a la gran mayoría les hicieron TAC y el hallazgo más común que encontraron fue neumoperitoneo, seguido de una colección retroperitoneal, seguido de neumoperitoneo con neumorretroperitoneo y finalmente la extravasación de contraste. La tomografía para lesiones duodenales tiene una sensibilidad muy buena, del 86%, una especificidad del 88%, y en el contexto de un paciente en estado post-CEPRE, pues es altamente sugestivo de perforación, para ver neumoperitoneo o neumorretroperitoneo, y por todo esto, como les digo, es la imagen ideal. Ya vamos entonces a ver cómo es el tratamiento de esos pacientes. Se puede dividir el manejo médico o no operatorio, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico. En cuanto al tratamiento conservador, médico, no operatorio, está indicado principalmente en pacientes estables hemodinámicamente, que no estén sépticos, que no tengan signos de irritación peritoneal y principalmente en perforaciones tipo 3 y tipo 4 de STAP. Hay mucha controversia en las tipo 1 y las tipo 2 y ya vamos a ver algunos resultados de manejo conservador en este tipo de pacientes. El manejo no operatorio se basa entonces en la administración de líquidos intravenosos, antibióticos e IVP, antibióticos empíricos. Se debe suspender la vía oral de los pacientes, idealmente o drenarlos con una sonda nasogástrica. Si uno ve que el paciente se va a demorar para el inicio de la vía oral, inicio temprano de nutrición parenteral y un seguimiento clínico estrecho y estricto del paciente, y ante cualquier sospecha, una tomografía de abdomen y la disponibilidad de cirugía inmediata. El drenaje percutáneo, para drenar principalmente colecciones retroperitoneales, pero también intraperitoneales, también está dentro del manejo conservador. Aquí vemos una revisión sistemática publicada en el 2017, en donde querían ver los desenlaces de los pacientes llevados a manejo no operatorio según la clasificación de STAP. Fueron 2 estudios con en total 305 pacientes con perforación post-CEPRE. La perforación más común fue la Stafford tipo 2. La gran mayoría de pacientes se llevaron a manejo no operatorio con una falla del tratamiento del 28.9%, que puede ser alta, pero vamos a ver que no es tan alta realmente. Una mortalidad de estos pacientes que fallaron del 22%. La siguiente frecuencia fue la Stafford tipo 1, de pared medio lateral del duodeno. La minoría de pacientes se llevó a manejo no operatorio y tuvieron una falla de casi la mitad, del 42% de los pacientes, con una mortalidad de estos que fallaron del 75%. Vemos que la mortalidad de la tipo 1 del manejo no operatorio es exageradamente alta comparada con las otras mortalidades. Las tipo 3 y las tipo 4, la mayoría se llevaron a manejo no operatorio con una falla del manejo no operatorio del 11% para las tipo 3, 0% de mortalidad, y los tipo 4, ninguno tuvo falla de tratamiento y ninguno tuvo ninguna mortalidad. Ellos concluyen entonces que las perforaciones tipo 1 se benefician de cirugía temprana y que el manejo no operatorio no es tan bueno, mientras que las tipo 3 y tipo 4 sí es muy bueno el manejo no operatorio con tasas de éxito demasiado buenas, y la tipo 2, fallas del manejo no operatorio un poco altas, con mortalidades pues también que son algo altas. Aquí vemos otro estudio, un metaanálisis publicado el año pasado, en donde se quería comparar el manejo no operatorio versus la cirugía inicial y mirar la mortalidad asociada también según la clasificación de estado. De los 58 pacientes con perforación tipo 1, se llevó el 32% de un manejo no operatorio, de los cuales tuvieron una tasa de éxito del 52%, la mitad, pero comparado con una tasa de éxito del 79% de los pacientes llevados a cirugía. De las perforaciones tipo 2, que fueron las más comunes, el 90%, la gran mayoría, se llevaron a manejo no operatorio y tuvieron una tasa de éxito del 74%, versus una tasa de éxito del 76% para el manejo quirúrgico inicial. Vemos que los porcentajes son muy comparables, pero la P fue estadísticamente significativa. Aquí hay un 2. Para las tipo 3 y las tipo 4, la gran mayoría se llevaron a manejo no operatorio con tasas de éxito del 100% para cada uno. En cuanto a la mortalidad de la tipo 1 con manejo no operatorio fue el 31%, una mortalidad bastante alta, versus una mortalidad del 15% para manejo quirúrgico inicial. Volvemos a ver que los pacientes con tipo 1 se benefician de manejo quirúrgico. Para la mortalidad de las tipo 2 con manejo no operatorio fue el 8%, comparado a un 11% de mortalidad con cirugía inicial. Entonces vemos que para las tipo 2 hay resultados muy heterogéneos porque tienen tasas de éxito similares en cuanto al manejo no operatorio y la cirugía,
pero en cuanto a la mortalidad les va mejor con manejo no operatorio. Aquí vemos el forest plot de este metaanálisis para las tipo 1 y las tipo 2, en donde vemos que se benefician de manejo quirúrgico inicial, pero esto no alcanzó la significancia estadística en cuanto a mortalidad o estadía hospitalaria. Vieron en este metaanálisis que, como les digo, las tipo 2 son los que tienen los resultados más heterogéneos y por eso se deberían individualizar los pacientes dependiendo del paciente como tal y el tipo de perforación, ya sea la tipo 2, si es grande y en qué zona pues alrededor de la ampolla está. Este metaanálisis pues no es absoluto, tiene muchas limitaciones, todos los estudios son retrospectivos, no fueron tantos estudios ni tantos pacientes y hubo mucha heterogeneidad de los datos en cuanto a la selección de los pacientes y en cuanto a los tipos de manejo quirúrgico que se les dieron y eso pues genera bastantes sesgos. Finalmente, como dije, hay mucha controversia en cuanto al manejo de las tipo 2 y por eso traigo este estudio, que fue un estudio retrospectivo unicéntrico, en donde ellos querían determinar los desenlaces del manejo no operatorio únicamente en pacientes con perforaciones tipo 2. A lo largo de 9 años se recogieron 24 pacientes con este tipo de perforaciones. 3 se diagnosticaron durante la CEPRE, pero todos fueron un diagnóstico temprano, después del procedimiento. De los que se diagnosticaron durante la CEPRE, 2 se dieron además de un manejo endoscópico con clips y stent. De todos estos pacientes, el 50% tuvieron un éxito del manejo conservador, pero el otro 50%, 12 pacientes, empeoraron. Se les hizo una tomografía de abdomen que mostró colecciones retroperitoneales. Finalmente se llevaron a drenaje percutáneo, que como dije es parte del manejo conservador. Todos mejoraron excepto 2 que se llevaron a cirugía y hubo una mortalidad. Los autores de este estudio concluyen entonces que para las tipo 2 el manejo no operatorio puede ser efectivo en la mayoría de pacientes siempre y cuando estén bien seleccionados, obviamente pacientes estables, sin signos de irritación y con perforaciones pequeñas. Sobre todo, y lo más importante, que se diagnostiquen tempranamente, idealmente durante el procedimiento o en un periodo de menos de 12 horas. Dicen que el manejo no operatorio conlleva estancias hospitalarias un poco más largas que un manejo quirúrgico inicial, pero que la gran mayoría de perforaciones tipo 2, siempre y cuando sean pequeñas, cierran espontáneamente con manejo no operatorio y por eso sí lo recomiendan en pacientes seleccionados. Vamos entonces ya a hablar del manejo quirúrgico. Las indicaciones del manejo quirúrgico han variado muchísimo durante los años, como les mostré al principio, e incluso varían de estudio a estudio, viendo que no hay un consenso pues, como estandarizado y que hay mucha heterogeneidad en cuanto al manejo. Pero, según las guías de la ESG del 2020, hay unas indicaciones claras de manejo quirúrgico, como son los pacientes inestables hemodinámicamente, pacientes que desarrollen signos de irritación peritoneal. También se benefician de manejo quirúrgico inicial pacientes, como les dije, según ese estudio de la clasificación tomográfica, que tengan aire o colecciones intra o retroperitoneales, que generalmente esto se asocia a perforaciones grandes. Todas las perforaciones tipo 1 se deben llevar a manejo quirúrgico idealmente porque son perforaciones por lo general muy grandes. No hay una medida estándar de la perforación en cuanto uno debe llevar al paciente a manejo quirúrgico, pero la gran mayoría de estudios describen que perforaciones por encima de 2 o 3 centímetros no van a resolver ni con manejo endoscópico ni con manejo médico. También se benefician pacientes con sospecha o perforación confirmada asociada a un cuerpo extraño retenido, sobre todo en la vía biliar, por ejemplo, cálculos retenidos, guías o canastas que se hayan quedado. Y finalmente, obviamente, pues los pacientes que fallen el tratamiento médico, después de 12 horas de tratamiento médico, el paciente no mejora, hay que llevarlo a manejo quirúrgico y obviamente falla el manejo endoscópico. ¿En qué se basa el manejo quirúrgico? Para las lesiones simples, entre comillas, ya sea abierto o por la paroscopia, se debe hacer una adecuada maniobra para exponer el retroperitoneo y toda la pared posterior del duodeno. Se deben drenar todas las colecciones que se encuentren, debridar todos los tejidos que estén comprometidos, inflamados, necróticos y se debe identificar la lesión. Si la lesión no se identifica fácilmente, se puede hacer una prueba con azul de metileno pues, para identificarla. Y lo principal, lo que se recomienda en estos pacientes es hacer un reparo primario del defecto, ya sea idealmente con sutura monofilamento, absorbible, ojalá PDS, se puede hacer en 1 o 2 planos, como lo prefiere el cirujano, idealmente un cierre transverso de la perforación para evitar estenosis duodenales y se puede dejar o no un parche de aumento como para reforzar la rafia. Y finalmente se recomienda dejar drenes periduodenales. El reparo primario es lo que se recomienda y a lo largo de la historia se han descrito muchísimas técnicas de exclusión duodenal para intentar disminuir la
probabilidad de que eso filtre, pero muchísimas de ellas han caído en desuso y hoy en día casi que ninguna se usa. La que más se describe es la exclusión pilórica con o sin gastroyeyunoanastomosis. También se ha descrito a lo largo de la historia la duodenostomía, la derivación de la bilis con un tubo en T, principalmente después de la exploración de la vía biliar, las yeyunostomías, ya sean para descompresión o para alimentación enteral, y ya yeyunostomías en Y-Rux o la diverticulización duodenal, como les digo, han caído pues en desuso. Para lesiones complejas, entonces, lesiones un poco más grandes de la primera porción duodenal, como les digo, lo principal o lo primero que se recomienda es hacer un reparo primario del defecto. Si esto no es posible, se debe hacer una resección y una anastomosis terminal sin tensión. Si esto no es posible, porque puede ser una cirugía bastante compleja, el paciente se debe posteriormente derivar con una anastomosis gastroentérica, ya sea en la misma cirugía o hacer una cirugía control de daños y después llevar al paciente a la reconstrucción. Para lesiones graves de la segunda porción duodenal, se debe diferenciar si estos pacientes tienen compromiso de la vía biliar y de la ampolla o no. Si no tienen compromiso de estas estructuras, lo ideal es hacer un reparo primario del defecto. Si esto no es posible, se va a hacer una resección e intentar hacer una anastomosis terminal sin tensión, aunque puede ser una cirugía bastante complicada. Si esto no es posible, se puede intentar hacer una anastomosis lateral-lateral, idealmente diferida, con de pronto algún cirujano que tenga un poco más de experiencia, porque puede llegar a ser una cirugía bastante compleja. Pero si hay compromiso de la papila, de la vía biliar, una erupción de más del 75% de la circunferencia duodenal, generalmente en diagnósticos tardíos, estamos ante una lesión bastante grave del complejo pancreatoduodenal. Acá lo mejor que puede hacer uno en el momento inicial es hacer una cirugía de control de daños, drenar colecciones y peritonitis, debridar todos los tejidos, hacer una resección del segmento comprometido, dejar ligados ambos cabos de los muñones duodenales, dejar ligada la vía biliar y posteriormente, después de reanimar adecuadamente el paciente, llevar al paciente a la reconstrucción, que sea idealmente con cirugía hepatobiliar. Esto puede llegar incluso pues, a un Whipple. Finalmente, para lesiones graves de la tercera y la cuarta porción duodenal, lo mismo, reparo primario, si no es posible, resección y anastomosis, idealmente lateral, con la salvedad de que para exponer adecuadamente estas porciones hay que hacer pues también una maniobra de Kettlebrush para poder ver pues bien toda la lesión. Esto fue un estudio retrospectivo del 2020 en donde ellos querían estudiar las opciones quirúrgicas y los factores que afectaran los desenlaces de los pacientes llevados a manejo quirúrgico de perforaciones post-CEPRE. A lo largo de 12 años incluyeron 380 pacientes. Este es el estudio más grande que hay que compare desenlaces quirúrgicos. En total fueron 50 pacientes llevados a manejo quirúrgico por diferentes causas. A todos se les hizo un drenaje de peritonitis con un reparo primario del defecto, con o sin derivación duodenal, la exclusión pilórica, dependiendo del cirujano y del paciente. Como digo, perforaciones diagnosticadas tempranamente durante el procedimiento y pequeños, se llevó un reparo primario. A todos los pacientes se les hizo colecistectomía en el mismo acto quirúrgico si la causa de la CEPRE había sido litiásica, y de rutina a todos los pacientes se les hizo una yeyunostomía para alimentación enteral temprana. En total fueron 19 pacientes con perforaciones de Stapfer tipo 1, 18 pacientes tipo 2, 2 pacientes tipo 3 y 11 pacientes que la perforación no se pudo clasificar por la clasificación de Stapfer. Fueron 64 diagnósticos intracepre, un porcentaje adecuado. El tiempo de promedio diagnóstico después de la CEPRE fue de 6.5 horas, un diagnóstico también temprano, una mortalidad de 30 días en general de toda la serie del 32%, que es una mortalidad alta. Vemos que los pacientes diagnosticados de forma tardía, después de 24 horas, tuvieron más complicaciones en general, más incidencia de filtración duodenal, más estancia hospitalaria y mayor mortalidad, siendo todo esto estadísticamente significativo, reforzando el hecho de que el diagnóstico temprano ayuda a los desenlaces. En cuanto a los desenlaces del manejo quirúrgico, se dieron cuenta que todos los pacientes llevados a duodenostomía tuvieron más filtración duodenal y más mortalidad, siendo esto estadísticamente significativo. También se dieron cuenta que los pacientes tipo 1 llevados a exclusión pilórica tuvieron menor mortalidad sin alcanzar la significancia estadística. Ellos concluyen entonces que lo ideal en estos pacientes es hacer un reparo primario del defecto y que no se recomienda ni la duodenostomía, ni la exclusión pilórica, ni otras técnicas de exclusión duodenal.
Tiene muchas limitaciones el estudio, es retrospectivo, solamente es de un centro. Se le dieron manejos quirúrgicos heterogéneos a todos los pacientes, que puede dificultar la interpretación de los datos, y además no es extrapolable ni aplicable a todos los escenarios, porque, por ejemplo, como dije, de rutina a todos se les hizo una yeyonostomía para alimentación enteral, y por ejemplo, ese nuestro medio, pues casi que no se usa. Entonces nos puede dar una luz en cuanto a la duodenostomía y a las técnicas de exclusión pilórica, pero pues esto no es absoluto y no es aplicable a todos los centros. Finalmente, ya para hablar del manejo endoscópico, el manejo endoscópico a lo largo de los años ha avanzado mucho en técnicas de cierre de perforaciones en todo el tracto gastrointestinal, y esto es aplicable en este contexto. Hay muchas técnicas, los endoloops, los endoclips, los clips tipo Ovesco, los stents, los sellantes de fibrina, e incluso últimamente las suturas endoscópicas. Según las guías del 2020 de la ESG para perforaciones iatrogénicas, es la primera línea para perforaciones que se diagnostiquen durante la CEPRE y que tengan diagnóstico temprano. Y obviamente pacientes que no tengan inestabilidad hemodinámica, ni signos de irritación peritoneal, ni otra indicación de cirugía inicial. Las guías también recomiendan que si el endoscopista va a hacer un tratamiento endoscópico y el paciente tiene un neumoperitoneo extenso, el endoscopista puede y ojalá debe drenar ese neumoperitoneo con una aguja. Vamos entonces a ver primero los endoclips, sería la primera opción para utilizarlos. Idealmente en diagnóstico durante la CEPRE para perforaciones pequeñas, se ha escrito más que todo para perforaciones tipo 1. El equipo endoscópico tiene que tener una experiencia amplia para la aplicación de estos endoclips y, muy importante, el paciente o pues el hospital donde esté, tiene que haber posibilidad de cirugía inmediata ante cualquier complicación que haya. Como digo, se ha descrito más que todo en perforaciones pequeñas, menores de 1 centímetro, pero hay reportes y series de casos en donde se han utilizado varios clips para perforaciones más grandes, y a todos los pacientes, y esto es en general para todos los manejos endoscópicos, se debe dejar con sonda nasogástrica puesta durante la endoscopia, dejarlos con nada oral y antibióticos empíricos, y una vigilancia clínica estrecha ante cualquier sospecha de que haya fallado el manejo endoscópico, tomografía de abdomen y, como les digo, una disponibilidad de cirugía inmediata. Siguiendo con los stents, principalmente los stents metálicos autoexpandibles, principalmente los totalmente cubiertos, están descritos y estudiados principalmente en perforaciones tipo 2, periampulares, en donde el stent aísla la perforación, permite una cicatrización de esa perforación, derivando la secreción de bilis o jugo pues, pancreático. Se ha descrito su uso tanto en diagnóstico intracepre, pero también hay estudios donde la describen en diagnósticos tardíos, incluso mayores a 24 horas. Se ha visto que disminuye la necesidad de cirugía y disminuye la estancia hospitalaria con unas tasas de éxito aceptables. Si la CEPRE fue fallida, esta se puede repetir a las 48 horas después de la CEPRE inicial, y sí es muy importante que el stent se debe retirar más o menos a los 30 días, pero pues el periodo de tiempo no es muy claro. Lo que sí es claro es que el stent se debe retirar después. La sutura endoscópica últimamente ha salido como una técnica adecuada para perforaciones grandes, irregulares. El problema es que el endoscopista tiene que tener mucha experiencia porque es técnicamente difícil de aplicar. Además, tiene el riesgo de que la sutura se puede romper si queda con mucha tensión, y definitivamente no sirve en tejidos muy inflamados porque la sutura puede desgarrar los tejidos y empeorar la perforación. ¿Qué significa TTS? Through the scope suture, sutura a través del scope. ¿Y se puede con los endoscopios que tienen acá? En el Colombia, pues, en Colombia sí, pero no en todas las instituciones hay. Y como le digo, profe, no todos los endoscopistas están claro. Y los de aquí, desde que hay que el Pablo sabe si tienen la verdad, no sé, profe, si los de aquí el Pablo pueden. Exacto. Bueno, finalmente para hablar de los clips tipo Ovesco, estos son unos clips, como se habla, pues como se dice, en forma de trampa de oso. Se han descrito más que todo para perforaciones tipo 1, generalmente para perforaciones más grandes, mayores a 2 a 3 centímetros, con una efectividad muy buena del 80%, y se han descrito en diferentes estudios resultados similares al manejo quirúrgico. El problema es que cada Ovesco cuesta más o menos 10-12 millones de pesos y no todos los endoscopistas tienen en su pues arsenal este material, sino que se debe pedir pues como especialmente. Ya para terminar la charla, quiero resaltar este estudio. Como les digo, las perforaciones post-CEPRE son una etiología bastante rara. Todos los estudios que hay son series de casos y análisis retrospectivos, y pues hacer un
estudio prospectivo con esto es casi imposible, pero esto es un RCT que se publicó en el 2015 en una revista peruana, hecha en un centro de Brasil, en Sao Paulo, en donde querían comparar los desenlaces del tratamiento quirúrgico y endoscópico. A lo largo de muchos años, los autores fueron aleatorizando pacientes hacia dos grupos, a medida que iban llegando. Unos pacientes al grupo 1, que eran pacientes que se daba un manejo endoscópico con stents y clips, y al grupo 2, que era un manejo quirúrgico. Se les hizo a 4 pacientes reparo primario, a 4 pacientes hepático-yeyunostomía y a 3 pacientes una duodenotomía para acceder al duodeno, hacer una rafia de la perforación que se haya encontrado y finalmente cerrar la duodenotomía que se hizo. Ellos en total consiguieron 23 pacientes y encontraron una tasa de éxito del 100% para ambos grupos. En el tratamiento endoscópico hubo una mortalidad que fue una paciente muy anciana con muchas comorbilidades que finalmente se murió por un shock séptico, pero ellos dicen que aparte de esa paciente, todos los pacientes mejoraron en cada grupo. Encontraron menor estancia hospitalaria en el grupo 1, en el grupo endoscópico, y vieron que las complicaciones fueron muy similares en ambos grupos. Ellos, con este RCT, con todas las limitaciones que tiene y con todos los sesgos que tiene el RCT, concluyen que igual el manejo endoscópico es muy bueno y se puede como equiparar al manejo quirúrgico en pacientes muy seleccionados que no tengan ninguna indicación absoluta, pues obviamente de cirugía. Finalmente, entonces, para concluir, es una complicación poco frecuente, no alcanza el 1%, con una alta morbimortalidad, varía mucho, pero por lo general es del 10 al 14%. Como digo, el diagnóstico ideal es intracepre. Si el paciente no se diagnostica durante la CEPRE, va a empezar con un dolor abdominal, irritación peritoneal y CIRS, y acá la imagen de elección es la tomografía de abdomen. Hay que tener una alta sospecha para la perforación post-CEPRE. Todos estos signos, lastimosamente, aparecen tardíamente y esto empeora los desenlaces, como hemos visto, aumenta la mortalidad de los pacientes y definitivamente el riesgo de los desenlaces en cirugía tardía son mucho mayores al riesgo de llevar a un paciente de forma precoz a cirugía y de pronto ver que la perforación no era muy grande y de pronto ver que resolvía con manejo no operatorio. Eso es mejor que dejar que el paciente 24, 48 horas con una perforación duodenal y después uno entre, todo el retroperitoneo esté totalmente inflamado, esté totalmente necrótico y ya el paciente va a tener una alta mortalidad. La clasificación que se recomienda conocer y utilizar es la de Stadfer, que nos puede determinar el tipo de tratamiento. El tratamiento médico indicado principalmente para perforaciones tipo 3 y tipo 4, casi todas salen con esto. El diagnóstico durante la CEPRE, el manejo ideal y de primera línea es el manejo endoscópico, obviamente según el criterio del endoscopista y la experiencia de este, y siempre y cuando se tenga posibilidad de cirugía inmediata. Ante signos de irritación peritoneal, CIRS o inestabilidad hemodinámica, el paciente se debe llevar a cirugía temprana. En la cirugía lo ideal es hacer un reparo primario como primera opción. En general, evitar técnicas de exclusión duodenal, esto se ha visto que no mejoran los desenlaces en verdad, y muy importante, evitar cirugías complejas en tejidos que estén muy inflamados o en pacientes inestables. Ante el hallazgo de una perforación demasiado grande, una lesión muy compleja, es mejor hacer una cirugía de control de daños, más es menos en el duodeno, y posteriormente, idealmente en conjunto con cirugía hepatobiliar, llevar al paciente a la reconstrucción que necesite. Muchas gracias. El doctor Castaño está con